¿Cuál es la presión de Garabano sobre uno de los integrantes? Está presionando concretamente sobre un camarista, sobre uno de los 3 camaristas. Está presionando constantemente sobre uno de los 3 camaristas. Y los 3 camaristas, son 2 en realidad, son 2 hombres y una mujer, están frente a una presión extraordinaria, impresionante. Todos los días, desde hace una semana, repasar Clarín y Nación, todos los días les dedican un artículo. Justo estaba leyendo un hilo de Leopoldo Moró, donde también lo nombra Germán Garabano, por algo de mucha actualidad. También tiene que ver con los arrepentidos, esa truchada absoluta que se utilizó para hacer guerra política a través de la justicia. Pero mejor que lo explique él, porque ya lo tenemos al senador Leopoldo Moró con nosotros. ¿Qué tal, Leopoldo? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Senador fui en el pasado, ahora soy diputado. Perdón, diputado. Lo ascendí rápidamente. No, perdón. Leopoldo, en ese hilo sobre los arrepentidos, me gustaría que nos pusieras un poquito en autos y explicaras por qué lo nombraste a Garabano también. Sí, a ver, este es un tema muy puntual y, como vos decís, de actualidad. En estos días, la Sala 1 de la Cámara de Casación tiene que definir una posición respecto a la legalidad, a la constitucionalidad de la famosa ley del arrepentido, que fue hecha a medida del lawfare, es decir, esta ley del arrepentido fue una de las piezas que se utilizaron también en Brasil, también en otros lugares del continente, para llevar adelante la persecución política. Y en este caso concreto, en más de una causa, pero en una muy particular, que fue la causa esta que se denominaba de los cuadernos, pero que en realidad eran de las fotocopias, esos famosos cuadernos que providencialmente, cuando lo fueron a buscar, después de haber estado... Sí, no, primero los habían quemado en un asado, y después de que ya lo tenían a Centeno guardado y sobornado en algún lugar anónimo, después de mucho tiempo apareció uno de los cuadernos. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente se lo habrán hecho escribir en ese interín, porque mientras tanto, además, las fotocopias, como eran fotocopias, no se pudieron peritar ni desde el punto de vista de la escritura, ni desde el punto de vista de la antigüedad del papel, etcétera. Entonces, toda una gran truchada. Totalmente. Ahora, esa gran truchada la apoyaron ¿en qué? Básicamente en declaraciones de arrepentidos. Declaraciones que fueron arrancadas, ese es el término, a través de la extorsión, por la asociación ilícita que integraban Bonadío, Stornelli, un grupo mediático y el propio D'Alessio, porque D'Alessio tiene que ver en esta historia. Tanto tiene que ver que no solamente llevaba arrepentidos, sino que la famosa causa de la fotocopia de los cuadernos, como la quieras llamar, se la queda Bonadío por una causa anterior, que es la del gas licuado, donde fuerzan para meter la causa que no fue ya puesta a sorteo. Y en esa causa del gas licuado, el único testigo de cargo, ¿quién es? D'Alessio. Sí. Bueno, pero eso es lo que ahora tiene que resolver la Sala 1 de la Cámara de Casación. Si todas esas declaraciones son válidas, si la ley del arrepentido es constitucional, si tiene visos de legalidad y si las declaraciones son válidas. Se ha desatado sobre la Sala sobre la Sala 1 de Casación, que integran Figueroa, Petroni y Barrotaveña, una campaña feroz de los medios de comunicación. Lo de siempre, los están extorsionando, los trolls los están amenazando con escracharlos privada, pública y familiarmente. Qué bárbaro. Le ponen encima toda esa carga de que si actúas de tal manera no vas a poder ir a un restaurante o no vas a poder salir de tu casa del country. Eso, perdón, Leopoldo, ¿eso a través de qué lo están haciendo? ¿A través de Twitter? De las redes sociales. En redes sociales los amenazan a los que tienen que definir sobre la validez de los cuadros. Y ¿sabés qué le dicen? Bueno, es más, algunos ya le están diciendo, si haces eso sos un juez corrupto, o sea, le anticipan qué es lo que cómo lo van a estigmatizar. Le dicen, si votás de tal manera, o votás, mejor dicho, dictaminás de tal manera, sos un juez corrupto, y por supuesto se le han ido al humo Nación y Clarín. Y Garabano está influyendo fuertemente sobre uno de ellos. Que Garabano diga que él no ha tenido nada que ver en todas estas maniobras espurias es una desfachatez. Vos mencionaste algunos de los casos en los que estuvo involucrado Garabano.
te olvidaste de uno que fue el más contundente porque está grabado, hay una grabación que fue pasada por la televisión en varias oportunidades en ese canal y muchos otros, donde Garabano, en su despacho, con la presencia de un ex miembro del Consejo de la Magistratura, lo extorsiona al doctor Rosansky, que era miembro del Tribunal Oral de La Plata, y le dice que si no presenta la renuncia, no le van a dar la jubilación y lo van a llevar a juicio político. Está la voz de Garabano. No es que te lo No, pero él dijo que él no se metía en las causas, no se metía en nada. Pero se metieron, a ver, ellos montaron un fenomenal aparato de persecución que no tiene precedente en la historia democrática de la Argentina, en consonancia con lo que pasaba en el resto de América Latina, y además con una fuerte conexión con la embajada norteamericana, etcétera, en el intento de deteriorar los movimientos populares del continente. Y en el caso particular de Argentina, de perseguir particularmente al Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y fundamentalmente a Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué el juez Alejo Ramos Padilla, grabó todas las declaraciones de los arrepentidos y de los no arrepentidos en su juzgado de Dolores, que es así de chiquitito respecto a lo que son los juzgados de Comodoro Pi? ¿Por qué lo hizo? Primero porque cumplió con la ley. La ley dice claramente que estas audiencias tienen que ser registradas por medios técnicos idóneos que no para es, comprobar qué pasó. Que obviamente, Leopoldo, déjame explicar a la gente que obviamente no puede referirse a un acta escrita, porque acta escrita se hace siempre. Entonces, si te piden algo más, no es el acta, porque no existe declaración que no se haga bajo un acta. Entonces es un absurdo. No se puede fallar otra cosa. ¿Por qué ese juez hizo eso? Porque cumplió con la ley. Claro. Más allá de que incluso la aplicación de la ley en el caso de los cuadernos no debería ocurrir porque sobre eso también va a opinar, ¿no? La sala. Exactamente. Pero además, la pregunta entonces contrafáctica que tenés que hacer es ¿por qué no lo hizo Bonadío y por qué no lo hizo Stornelli? Porque no podían dejar registrado de manera audiovisual el apriete y la extorsión que hacían sobre los que iban a declarar. Tal cual. Con la complicidad del defensor oficial. A la mayoría de los que se presentaron... Coleman. Exactamente. Que no es Tuni Coleman, nada que ver. No, Tuni no, pobre, no me lo metas a Tuni en él. La mayoría de los que se presentaban les decían, no, cambia de abogado, vení con el defensor oficial. Era Gustavo Coleman. Exactamente. Entonces, en esas reunioncitas ahí le decían, che, acá tenés la sortija, ¿te acordás del famoso tema de la sortija? Sí, claro. Si la mencionás a Cristina, te vas ahora mismo. Y si no, te vas abajo a la alcaldía. Por supuesto, eso al lugar más nefasto y siniestro que haya pisado una persona, un cuartito de 2x2 con excremento en las paredes. Esa es la alcaldía de tribunales. Ahí lo mandaban a ablandarse. Sí. Y después lo llamaban 24 o 48 horas y decían, ¿y qué vas a hacer? Por supuesto, eso que hacía el sinvergüenza de Stornelli y el juez más que hizo más prevaricato, el campeón mundial del prevaricato, sí, no lo podían filmar, no va a quedar eso filmado. Pues esa es la razón por la cual no hay registros audiovisuales. Y esa es la razón también porque no hay peritajes. Quiero inventaron fotocopias. Que me cuentes cuál es la presión de Garabano sobre uno de los Está presionando concretamente sobre un camarista, sobre uno de los 3 camaristas. Está presionando constantemente sobre uno de los 3 camaristas. Y los 3 camaristas, son 2 en realidad, son 2 hombres y una mujer, están frente a una presión extraordinaria, impresionante. Todos los días, desde hace una semana, repasar Clarín y Nación, todos los días les dedican un artículo. Todos los días. Es la vieja técnica de decir fulanito, menganito, por ahí le publican una fotito. Entonces, todo eso le va creando un clima de presión. Claro, enorme. Los tipos, escúchame, hubo un periodista que una vez dijo que había que escrachar a los hijos de un camarista. Imagínate la situación que atraviesan esos jueces. Ahora, esos jueces también tienen una gran oportunidad, que es sanear el Poder Judicial con su decisión y demostrar que merecen llamarse jueces, porque también con eso vos cuando sos juez asumís también ese riesgo. Tenés que asumir ese riesgo. Sí, por supuesto. Ahora, no te podés dejar presionar de esa manera y dejar que el Estado de Derecho sea arrasado.
Y bueno, eso es lo que está en juego. Y Garabano sigue actuando de la misma manera que actuaba cuando estaba en el ministerio. Muy grave lo que contás, porque esto lo está haciendo ahora. Pero me gustaría que, para cerrar, él dijo: yo he sido un caballero, yo he respetado todos los procesos jurídicos, no me metí en nada raro, no opiné sobre causa judicial, lo cual es una mentira grosera, Sí, ¿no es cierto? Pero, sí, muy ¿cómo le caballero. definirías vos a Garabano y su gestión al frente del Ministerio de Justicia durante la era de Macri? Como un cínico, como fueron en general casi todos estos funcionarios, cinismo puro. También arriba te dicen: no, yo no hice nada, no espié a nadie. Nadie hizo nada. Claro, pero hay 1 millón de pruebas de que espiaban el a Servicio todo el mundo. Penitenciario Federal no dependía de Garabano, del Ministerio de Justicia, y alambraron las cárceles, le metieron micrófonos por todos lados. Pero por supuesto, sí, muy caballero, pero se reunía a través de un periodista. Se reunía con Fariña para guionar las declaraciones truchas de Fariña y además conversar sobre los arreglos económicos. Arreglaron hacerle un hotel boutique a Van der Rohe. Como te dije, está grabado cuando lo apretaron a un juez para hacerle presentar la jubilación, la renuncia. Es muy caballero, pero todo eso existió y está documentado. Clarísimo. Leopoldo, una preguntita muy cortita sobre qué va a pasar si hay, si llega a la Cámara de Diputados la reforma al Ministerio Público. Están, dale que va, también Clarín y La Nación como locos diciendo que eso no se va a aprobar para nada, y si se aprueba explota la candidatura de Daniel Rafecas y demás. Me gustaría tu opinión. No, a ver, lo que hay que entender respecto a esto rápidamente, para ser lo más sintético posible. A partir del cambio que se opera respecto al modo en que procesalmente se van a encarar las causas de aquí en adelante a través del sistema acusatorio, si vos no reformás la ley del Ministerio Público, el procurador, no importa cómo se llame, pasa a ser el emperador de la justicia argentina. ¿Por qué? Porque tiene todas las facultades, la facultad de formar o no juris de enjuiciamiento, de sacar y poner fiscales, trasladarlos. Bueno, fíjate lo que está pasando con este señor Casal, que es interino, que ni siquiera tiene acuerdo del Senado y ha decidido per se no hacer ninguna acción contra Stornelli. Tiene un poder absoluto el procurador. Entonces, pero ahora va a tener más, ahora va a tener muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, como está probado que cualquier persona que tiene ese poder puede tener la tentación no solamente de perpetuarse porque es un cargo vitalicio, sino de usar arbitrariamente ese poder, a ese poder hay que darle control. ¿Quién tiene que controlar? El Parlamento. Del mismo modo que tiene que hacer de aquí en más con los servicios de inteligencia, donde el Parlamento tiene que jugar un papel mucho más activo en el control para impedir que se metan con la vida privada de los ciudadanos. Bueno, en el caso de la Procuración, para el que sea procurador no se crea emperador y se lleve todo por delante. Y no estoy hablando de nadie en particular, de la institución. Sí, se tiene que reformar la ley orgánica de la Procuración. Y de eso se trata, nada más que de eso.